noches, hermanos que nos ven y nos escuchan a través de su canal 5 Fe TV, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Esta noche, hermanos, le tenemos un tema por más que interesante. Es primera vez que lo vamos a desarrollar en el programa y verdaderamente queremos que le presten atención porque es un tema del diario vivir de los hermanos cristianos católicos. Por consiguiente, esperemos que ya estén listos con su papel y su pluma para tomar las referencias del caso y lo que vamos nosotros a comentar en esta noche. Les recordamos que nuestro movimiento es un movimiento laical adscrito al Arzobispado de Panamá. Nos encuentran en las redes como @sempergaudens. Pueden escribirnos a nuestro correo siemprealegres.panamá@gmail.com o entren por favor a nuestra página web www.sempergaudens.org. Cuando ustedes lo estimen conveniente, a lo largo del programa y especialmente en la segunda parte, pues pueden escribirnos al 6615-7538, repetimos 6615-7538, nos mandan su mensaje por WhatsApp y sus dudas o preguntas que al final del programa con muchísimo gusto lo contestaremos. Con nosotros está esta noche nuestra hermana Mónica. Buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Qué bueno que estés por aquí. Gracias. Y vamos entonces a entrar en materia poniéndonos en presencia del Señor, Mónica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, estamos aquí reunidos en tu presencia para darle a conocer a nuestros hermanos y a todos tus palabras, tu bendición, y que podamos llegar a cada uno de nuestros oyentes para que podamos darle una buena enseñanza y puedan ellos realmente comprender todos tus designios y tus palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Ustedes en algún momento han escuchado un término New Age o Nueva Era? ¿Han en algún momento escuchado el término gnosticismo, ocultismo y otros términos similares a estos? Ustedes se preguntarán si esto es correcto para un cristiano católico o no. Ustedes seguramente más que nosotros han escuchado o practicado lo que es el Feng Shui, ¿cierto, Mónica? Así es. Sí, que en un momento se puso de moda en los hogares panameños. No, esto es una práctica sana para los católicos. Bueno, de esto precisamente es que vamos a hablarles esta noche. El movimiento conocido como New Age o Nueva Era, ¿no?, tuvo su apogeo a finales del siglo XX y en América Latina entró por ahí a finales de los 70. Y en forma general, ¿no?, esto perseguía un cambio en no solamente la conducta de la persona, sino que definía que dentro de la persona había una energía y que esa energía, controlándola, pues usted podía lograr llegar a niveles superiores del conocimiento, de la salud y demás cosas, pero separándose precisamente de nuestro Creador. Entonces, Mónica, ¿puede ahondarnos un poquito más sobre el asunto de la nueva era? Claro que sí. La nueva era constituye un conjunto de creencias y prácticas arraigadas de diferentes religiones, por ejemplo, del hinduismo, del islamismo y del islamismo, ¿verdad? El hinduismo, islamismo y el judaísmo. Y pues está mezclada con el gnosticismo, ¿verdad?, que son creencias también mezcladas con lo que son los persas, los belgas, ¿verdad? Todo esto, y también en conjunto con lo que había comentado el hermano, el ocultismo y el espiritismo.
sea, todo esto pues es un conjunto realmente de creencias que realmente son muy peligrosas, porque la misma Biblia pues lo detalla, ¿verdad? Y pues promueve realmente lo que es el encuentro espiritual para encontrar supuesta paz, amor y armonía. Y esto realmente pues vino arraigado a finales de el siglo XX, más bien en los años 70. Esta corriente pues viene más bien del zodíaco, que supuestamente pues estábamos en lo que era en la parte de Piscis, y que pues era un momento pues muy malo y pues se traslada entonces a lo que es Acuario, que es donde todo fluye y todo corre, ¿no? Sí. Supuestamente por y es una liberación personal de cada uno, lo cual lo lleva a la paz, al amor, al sexo libre. Así es, y todas estas otras tendencias. Por eso se le llama una nueva era, la era de Acuario. Exacto. Cabe señalar, hermanos, que esto de la nueva era está muy ligado, se considera que es el heredero del gnosticismo. Ustedes en algún momento seguramente habrán oído este término, y esto del gnosticismo, que viene de la raíz griega gnosis, que quiere decir conocimiento, y que en verdad lo que trata es el hecho de que, conociéndose uno mismo, no puede controlar esta energía que todos nosotros llevamos dentro, y apartándonos precisamente de Dios, encontrarnos a nosotros mismos y llevarnos a unos niveles superiores que a su vez podrán conducirnos a la salvación. O sea, como se puede apreciar en esta breve definición, pues el gnosticismo lo que pretendía era reemplazar la figura de Dios como ser creador, como ser todopoderoso, y que a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ofrece la salvación. Por consiguiente, el gnosticismo nace en los primeros siglos de la Iglesia cristiana católica, y se convierte, ¿no?, en una competencia para la creencia cristiana católica que surgían en estos primeros 3-4 siglos de la historia de nuestra iglesia, de tal forma que por lo menos los 3 primeros siglos de vida de la iglesia, en primera instancia, los discípulos de los apóstoles, o sea, los padres apostólicos, y después los padres de la iglesia iniciales, por ahí del siglo III, siglo IV, tuvieron que dedicar su energía no al desarrollo doctrinal de la iglesia como debía ser, sino precisamente a combatir al gnosticismo, que finalmente fue declarado una herejía, ¿no? Y ya se ubicó en el lugar donde realmente debía estar. El gnosticismo, entre sus principios, tiene la iniciática, que esto lo que quiere decir es que la persona, cuando va a iniciarse como gnóstico, pues debe entender en primera instancia que hay esa fuerza que llaman ellos como energía, que sus pasos iniciales es controlar la misma. Un segundo objetivo o paso es la autosalvación, y esto es donde más choca frontalmente con la doctrina de la Iglesia Cristiana Católica. Escúcheme bien, hermano. La autosalvación, como bien lo denomina, ¿sí?, este segundo principio de los gnósticos, pues implica que usted, una vez que controle esa energía interna que tiene, pues usted puede conducirse usted mismo, ¿no?, hacia la salvación. Es decir, usted no necesita a Dios para salvarse, usted no necesita al Señor Jesús para salvarse,
porque la salvación la puede lograr usted mismo a través del control de esa energía y a través de la práctica, de la meditación y el autoconocimiento. Y el tercer principio, ¿no?, lo va a llevar al individualismo, ¿sí?, que implica que ya no solamente usted es capaz de autosalvarse, sino que usted es un ente de fuerza mayor dentro del mundo, ¿no?, y que se puede comparar ya como Dios. Por consiguiente, los gnósticos ya ven por qué razón fueron declarados como una herejía por ahí por el siglo IV por la Iglesia Cristiana Católica, y que si bien ha venido en decadencia, o sea, su esencia se sigue practicando y la encontramos nosotros en lo que es la nueva era, que va a seguirles explicando la hermana Mónica. Claro que sí, las principales creencias de la nueva era es encontrar la felicidad conociéndose a uno mismo. La otra es que los valores pues son relativos, y santificarnos, por ejemplo, practicando el yoga, el esoterismo, el espiritismo y también la masonería. Estos son básicamente pues algunos de las prácticas que ellos dicen que podemos encontrar pues esa paz. También que la resurrección es reemplazada por la reencarnación. Ellos dicen que la persona reencarna y cuantas veces lo necesita hasta liberarse de sus pecados. Y también pues otra de las creencias de ellos es que todo es Dios, todos somos Dios, animales, plantas, los hombres, y pues estas son realmente pues algunas de estas creencias que está trayendo realmente a Latinoamérica, la ha traído y es muy fuerte en estos momentos aquí en Panamá e internacionalmente. Y esto pues, como lo había explicado el hermano, es muy, pero muy peligroso en su práctica. Sí. Entonces, la nueva era, ¿no?, tiene algunas variaciones en cuanto a su práctica. Una de ellas es el eneagrama, que muchos cristianos católicos practican sin saber de qué estamos hablando, puesto que esto de la nueva era inclusive tiene lugares de reuniones que son abiertos, públicos, muy especialmente entre los estudiantes universitarios. Y el eneagrama, o sea, conduce al autoconocimiento, ¿no?, para el control de la energía interna que llevamos nosotros dentro. Otra de las cosas que se practica allí es el Reiki, el cual es una técnica japonesa para supuestamente controlar la energía interna que llevamos dentro, y esta energía, hermano, nos va a permitir inclusive curarnos de enfermedades. ¿Por dónde va la cosa? El muy popular Feng Shui, que también recuerdo, Mónica, que se puso muy de moda aquí en Panamá. Bueno, ya yo no oigo del Feng Shui, pero sí recuerdo hace pocos años que las personas decoraban sus casas con motivos orientales, ponían los muebles de una forma en especial, y todo esto con la idea de que hubiese movimiento de la energía dentro de las casas, y de esta manera traer buenas vibras a la casa. La otra práctica es el yoga, como ya mencionó la hermana Mónica, que persigue el control mental y el control corporal de la persona, y de esa manera también el control de esta famosa energía, y conducir a esta persona a las creencias de que ellos son seres superiores, despertando al Shiva, que es una deidad hindú que tiene que ver con este asunto del control de la energía. Por consiguiente, hay que ponerle mucha atención a lo que habla esto de
de la nueva era, Mónica, en ese sentido, hay que advertir a nuestros hermanos cristianos católicos del cuidado que deben tener con eso, ¿cierto? Exactamente, es muy, muy peligroso. Es realmente, como por ejemplo, que ahora vamos a hablar sobre el ocultismo, es verdaderamente demoníaco. Es muy, muy peligroso tratar con todo esto. La gente dice, bueno, la magia blanca es buena porque ahí se rezan oraciones católicas, pero realmente son trampas que realmente están dentro de todas esas prácticas, estas malas prácticas, realmente. Sí, claro, ¿puede un católico entonces permanecer fiel a estas creencias? Sí, esta es una pregunta interesante. Veamos qué nos dice la Biblia con relación a esto. Le pedimos al señor director que nos ponga la segunda de Timoteo, sí, el capítulo 4, versículo 3, Mónica. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles de captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Sí, nos deja en pantalla la cita bíblica, porque vamos a analizarla mientras nuestros hermanos la van leyendo con nosotros. O sea, miren que estamos hablando de la nueva era, estamos hablando del gnosticismo que viene del primer siglo, de la era cristiana católica, de la iglesia cristiana católica, y precisamente el libro, ¿no? Nos está diciendo, o sea, esta cita bíblica nos está diciendo que llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina, precisamente. No, estamos hablando, habla Pablo que la sana doctrina se refiere a las enseñanzas del Señor Jesús, ¿sí? A lo que está contenido en la Biblia, ¿no? Especialmente en el Nuevo Testamento. Sino que se buscarán maestros a su gusto, hábiles en captar su atención. Maestros a su gusto. O sea que esto retrata de cuerpo entero lo que es la nueva era y lo que antes era el gnosticismo. Estamos hablando de que cuando Pablo escribe esto, todavía el gnosticismo no se había desarrollado, pero con su voz profética ya nos lo estaba señalando, porque de hecho, si usted revisa lo que hemos señalado muy brevemente sobre el gnosticismo, pues estamos hablando de personas que comienzan a creer, ¿no?, que por ellos mismos pueden lograr la salvación y le ponen oídos a otros maestros que se llaman maestros, y como lo estamos viendo actualmente, pero que sus teorías no son las más correctas, pero son hábiles en captar su atención, dicen. Cerrarán los oídos a la verdad. O sea, de hecho, y este es el gran peligro, hermanos, este es el gran peligro. Cerrar los oídos a la verdad. ¿Qué es la verdad? Recuerden que el Señor Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? O sea, sus enseñanzas son la verdad. Nosotros no tenemos ninguna duda al respecto. Pero cuando usted comienza a practicar en todo o en parte esto de la nueva era del gnosticismo, más lo que vamos a conversar nosotros a continuación, pues estamos hablando de que usted está cerrando los oídos a la verdad. Y la verdad son las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, solamente con esta cita bíblica de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, pues ya planteaba San Pablo, ¿no?, al comienzo, en los inicios de la iglesia, lo que estaría pasando en el futuro inmediato y que se ha mantenido durante todos estos 2000 y tantos de años de vida de la iglesia cristiana católica, Mónica. Claro que sí. ¿Qué nos puede decir entonces de las otras tendencias como el ocultismo? Claro que sí, el ocultismo es perteneciente a lo paranormal y, como había comentado anteriormente, pues es totalmente demoníaco. Algunas de estas prácticas son la hechicería, por ejemplo, está la brujería,
el espiritismo y está el satanismo también. Y pues una de estas prácticas más comunes son, por ejemplo, la leída de los horóscopos, es una de ellas, la cartomancia, que es las cartas, ajá, así es. Y pues también podemos hablar de la consulta de los adivinos, que son realmente, lamentablemente, pues los católicos hacen o cometen estas prácticas yendo a consultar, por ejemplo, en el amor, a ver cómo le va, pues le pasó algo malo, y todas estas cosas, pues, de las consultas de los adivinos, pues esto va dentro del ocultismo, y esto pues igualmente, como le había comentado, pues son igual también la de las limpiezas, que dicen vamos a hacer unas limpiezas y le hacen un preparado con agua y no sé qué cosa y se lo echan encima. Bueno, realmente también todas estas cosas, esas prácticas son bien peligrosas, muy malas. Sí, y precisamente hablando, Mónica, de estas prácticas, o sea, llama la atención cómo una persona, dentro de su grado de desconocimiento, no puede acudir a esta clase de gentes para que les adivinen el futuro. Exacto. O para que le den suerte en lo que es el amor, o que le den fuentes para ganar dinero fácilmente, o tener poder, o tener control de algunas cosas que se desean. Entonces, ¿cómo puede uno pensar que una persona que le tira unas barajas puede tener el poder de adivinar las cosas que le van a pasar a uno o que le están pasando? No, a mí me tocó vivir la experiencia por pura curiosidad de uno de estos pseudo adivinos, ¿no? Que fumándose un tabaco, ¿sí? Porque yo fui por la curiosidad, verdaderamente, fumándose un tabaco, y entonces con las cenizas que quedaban, él podía predecirte qué era lo que te iba a pasar o lo que te estaba pasando. Eso a mí me pareció pero tan ridículo y tan chistoso, ¿no? Que yo preferí retirarme de ahí para no crear una situación difícil, ¿no? Porque tú cuando ves a estas personas, ya están vestidas de una manera toda extravagante que llaman la atención, y verdaderamente es simplemente para impresionar. Pero ustedes tienen, hermanos, que saber que cuando ustedes concurren a estos adivinos, pues algunos pues son muy hábiles, ¿no? Y lo que son unos estafadores, pero otros sí están haciendo estas artes de adivinación simplemente por acuerdos o pactos que hacen con el demonio. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, señor director. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 143, con relación a todo esto que estamos nosotros tratando. A su pueblo, Israel Dios, se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros, dice el Señor, ¿verdad? Y el Catecismo de la Iglesia Católica pues nos está señalando, ¿no? la palabra de Dios, que nos habla en este sentido. Igualmente, señor director, nos puede poner Deuteronomio 13, del versículo 2 al 6, Deuteronomio 13, del versículo 2 al 6, que es una cita un poco larga, pero miren, estamos hablando de Deuteronomio, ni siquiera estamos hablando del Nuevo Testamento, y ya para estos primeros años de vida del pueblo escogido,
pues se tenían este tipo de problemas. Si surge en medio de ti un profeta o un vidente en sueños y te ofrece una señal o un prodigio, y llega a realizarse la señal o el prodigio que te ha anunciado y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no habías conocido, a servirle, no escucharás las palabras de ese profeta o de ese vidente en sueños. Es que Yahvé, vuestro Dios, os pone a prueba para saber si verdaderamente amáis a Yahvé, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. A Yahvé, vuestro Dios, seguiréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él os apegaréis. Este profeta o vidente en sueños deberá morir por haber predicado la rebelión contra Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, para apartarte del camino que Yahvé, tu Dios, te ha mandado seguir. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Sí, observen, hermanos, que Deuteronomio plantea, ¿no?, el hecho de videntes en sueños, y que estos videntes en sueños no son más que personas que predican rebelión contra Yahvé, o sea, contra Dios, ¿no? Y que lo que pretenden es apartar a las personas del camino de Dios. Por consiguiente, gracias, señor director. Por consiguiente, miren, ya desde Deuteronomio nos están hablando de esto que nosotros estamos hablando precisamente en este momento, Mónica, y hay que tener entonces mucho cuidado, porque no lo estamos diciendo nosotros, lo dice la Biblia. Vamos a hacer un muy breve espacio de intermedio, y no se aparten de nosotros, porque ya regresamos con ustedes con su programa católico, Defiende tu Fe. Estamos de regreso, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe, del Movimiento Apostólico Semper Gaudens. Les recordamos que estamos hablando sobre Nueva Era y otras denominaciones que están enmarcadas dentro de este concepto de Nueva Era, y además de eso, queremos también recordarles a ustedes que pueden, por favor, pues escribirnos al 6615-7538, 6615-7538, para recoger sus mensajes y su participación. Ya terminamos hablando del ocultismo, y sobre el ocultismo hay un par de comentarios que no debemos dejar pasar desapercibido, Mónica. Claro que sí. Como católicos comprometidos y practicantes, debemos realmente tenemos la obligación de instruir a los fieles para darles a conocer, pues, de estas terribles prácticas realmente que no tienen ni fundamento científico ni fundamento en la ciencia. Y esto realmente, pues, es totalmente peligroso, esta práctica, y por ende, pues, tenemos que explicarles de todo este contenido, que aquí realmente lo que hay son charlatanes, hay personas que quieren hacer realmente un daño y ganarse un dinero a fácilmente costa de los demás. Sí, fácilmente. Nosotros tenemos que recordar, hermano cristiano católico, usted que nos está escuchando en este momento, que cuando nosotros acudimos, ¿no?, a estas prácticas, pues lo que estamos es precisamente abriéndole la puerta a Satanás, abriéndole las puertas al demonio para que se introduzca en nuestras vidas y nos aparte, ¿no?, del único Dios verdadero, ¿sí?, nos aparte del Señor Jesús, nos aparte del Espíritu Santo,
¿no? Aparte de la doctrina cristiana católica, confundiéndonos con todo esto. Y para ello queremos, señor director, traer Deuteronomio 18, para que observen qué es lo que nos plantea la Biblia con relación a esto. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. De estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones delante de ti. Si mire lo que dice, hermano, el versículo 14. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, ¿no? Y estamos hablando apenas de Deuteronomio, no estamos hablando del Nuevo Testamento. Astrólogos y adivinos. Gracias, señor director. Le pedimos que ahora nos ponga lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2116 o 2116, que también nos toca muy puntualmente lo que estamos nosotros conversando y se basa precisamente en Deuteronomio. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan por venir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Sí. Es muy claro el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral 2116, hermanos, y lo plantea muy puntualmente. Todas las formas de adivinación deben rechazarse porque no son más que un recurso o un instrumento de Satán, o sea, y de sus demonios, ¿no? Y cualquiera de estas prácticas, o sea, ya ustedes conocen del horóscopo, conocen de la astrología, la quiromancia, que es el que te tomen vean las líneas de tus manos y con eso hablen de tu futuro, y los otros que nosotros hemos señalado. Gracias, señor director, queremos insistirles, hermanos, en lo que plantea el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto, ¿no? Y que tal como se señala en Deuteronomio y como ya lo señaló también San Pablo, pues estas prácticas no son más que unas desviaciones que utiliza nuestro enemigo para apartarnos de la sana doctrina, para apartarnos de Dios. Vamos ahora con la hermana Mónica a desarrollar otra de estas prácticas que se ha puesto muy de moda en Panamá ya en años o en épocas muy, muy, muy recientes. Y estamos hablando de la mal llamada cábala. ¿Qué nos puede decir con relación a la cábala, Mónica? Claro que sí. Pues la cábala proviene del hebreo que significa recibir. Y esto más bien se remonta en el siglo XII, pero los adeptos indican que eso comenzó mucho antes, comenzó en los tiempos de Adán o de Moisés. Imagínense que es pues bastante atrás. Y este movimiento pues estudia lo que es el Torá, que son los 5 libros que contienen la Biblia, que es el Pentateuco, ¿verdad? Pues realmente
la cábala se centra más bien en darle como una especie de felicidad, al adepto, ¿no? Sí, a la persona que está practicando esto. Exactamente. Y pues una de esas, pues está el esoterismo, está, por ejemplo, está el horóscopo y algunas otras también prácticas que son, pues, ya acabamos de leer el Deuteronomio, fue muy claro, son correctamente malas. Sí, y lamentablemente esta práctica de la cábala está tomando fuerza no solamente a nivel internacional, sino también aquí a nivel de nuestro país. Pero es que observen, como lo dijo la hermana Mónica, que en su fundamento, lo que le está planteando la cábala es un nuevo estilo de vida, pero un nuevo estilo de vida que lo va a conducir a la felicidad. Y resulta que esto no es más que un engaño, que no es más que un eufemismo en el sentido de que la felicidad pues usted no la va a encontrar en Dios, sino que la felicidad usted la busca y la encuentra por usted mismo. O sea, recuerde que nosotros hemos sido puestos en este mundo por Dios para que seamos felices, pero hemos sido puestos por Dios. O sea, nosotros no tenemos que buscar la felicidad por nosotros mismos, desplazando a Dios del centro de nuestras vidas, que es el peligro de todas estas prácticas, que de una manera o de otra no son más que estrategias o engaños del enemigo para que nosotros seamos pues atraídos, ¿no? Como nos gustan todas las cosas fáciles, entonces somos atraídos por ello porque pensamos que por nosotros mismos podemos desarrollar todas estas cosas y cuando ya llegamos a un nivel superior del control de nuestra mente y de la famosa energía, pues entonces ya nos creemos como Dios. Y lo cual es un gran sacrilegio porque nos olvidamos que nosotros fuimos creados por Dios y que a Él regresaremos al final de nuestros días cuando precisamente Él lo disponga, que es la sana doctrina que propugna nuestra Iglesia Cristiana Católica. En ese sentido le pedimos también al señor director que nos ponga la cita del Catecismo de la Iglesia Católica 2117, o sea, 2117. Todas las prácticas de magia o de hechicería, medias las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aun cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él el recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítimas, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Todas las prácticas de magia o de hechicerías, ¿sí? Pretenden domesticar las potencias ocultas para ponerlas a su servicio. Gracias, señor director. Y nos quedamos con este inicio de la cita bíblica del Catecismo en la Iglesia Católica, en el cual se insiste en lo que estamos hablando. Y algo que llama la atención, hermana Mónica, es el hecho de la gran capacidad que tienen estos movimientos, ¿no?, de llegar a las personas utilizando todos los recursos que tienen a su mano. O sea, en su facilidad. ¿Qué nos comentas de esto, Mónica? Sí, yo cuando estuve pues estudiando todos estos puntos, ¿verdad? Todos ellos tienen algo igual, y es que todos sacan a Dios de las vidas de los fieles, de los que ellos están pues supuestamente enseñando una buena vida. Aquí Dios no está, no hay un cristianismo, realmente lo que hay es una herejía,
Y pues aquí, si no está Dios, entonces ¿quién está aquí? Es lo que realmente pues uno se debe cuestionar, que esto realmente pues no debe ocurrir en la vida de ningún católico. Si somos cristianos, pues debemos invocar a Dios y buscar a Dios siempre. Sí, precisamente la Cábala, ¿no? El señor Moisés de León escribió un libro famoso que le sirve de base a la Cábala, llamado Libro del Esplendor o Zohar. Y entre otras cosas plantea este libro que durante la reencarnación, pues reencarnará el alma. ¿Sí? No va a reencarnar el cuerpo, y que uno puede reencarnar varias veces hasta llegar al punto de obtener la felicidad completa. O sea, si solamente con este puntito, si nos damos cuenta de cómo choca esto y las otras tendencias de la nueva era que hemos nosotros señalado, que son varias y hemos traído las más populares, con la creencia cristiana católica y con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Porque nosotros no somos alma y cuerpo separados. ¿Sí? Y bien lo señaló el Señor Jesús, que nosotros cuando en su segunda venida, pues nuestro cuerpo será resucitado junto con nuestra alma nuevamente. Entonces, pretender que hay un alma separada del cuerpo y que el alma es la que va a reencarnar una y más veces, pues es simplemente una maniobra del demonio para confundir a nuestros hermanos, Mónica. Así es. Y otra de los puntos también de la Cábala, pues nos indica que ellos, según sus enseñanzas, hay dos Mesías. Uno del linaje de José y el otro del linaje de David. Y nosotros, pues los cristianos, sabemos que hay uno solo, que es Jesús. Sí, y no es solamente eso, sino que está hablando de dos Mesías, y ellos consideran a Jesús no exactamente un Mesías, sino como un profeta o una persona que, si bien pues es superior a los demás, pues no deja de ser más que una persona, o sea que no es Dios. Así es. ¿No? Entonces ya esto de por sí también choca de frente con nuestra creencia. Y le pedimos ya al señor director las últimas citas bíblicas que hemos preparado. La primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para recordarle solamente a nuestros hermanos, ¿no?, que precisamente es la iglesia de Dios vivo, como dice San Pablo, columna y fundamento de la verdad. O sea, es la iglesia, hermanos. O sea, somos nosotros, todos nosotros, ¿no?, que teniendo como cabeza al Señor Jesús, ¿no?, es la iglesia la columna, ¿sí?, es la iglesia el fundamento de la verdad. Por consiguiente, es la iglesia en la cual el Señor Jesús se fundamenta para mantener viva su verdad a lo largo de los tiempos. Y es tanto así que en Filipenses 1:23, señor director, si nos ayuda, decía Pablo: deseo partir y estar con Cristo. Recuerdan este pasaje, pero que él decía que gracias, señor director, que su deber era precisamente estar aquí con nosotros, ¿no?, cumpliendo con el mandato que el Señor Jesús le había encomendado, la misión que él le había encomendado. Entonces, Mónica, algunas palabritas antes de terminar el programa, porque ya nos está acosando el tiempo. Claro que sí. Bueno, invitamos a los fieles, a los católicos, a los cristianos, a todos, realmente que no vayan a estas prácticas, realmente no vayan a hacer consultas de nada. Realmente hay que orarle a Dios, acercarse a Él, porque estas prácticas realmente, pues ya saben, si no está Dios, ya saben quién está ahí. Sí.
Entonces, hermano, como mensaje final y de conclusión, queremos nosotros resaltar el hecho de que no debemos dejarnos llevar por estas enseñanzas que nos apartan de Dios, nos apartan del Señor Jesús, y como cristianos católicos debemos recordar que también, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 10:22, señor director, Mateo 10:22, que con esto queremos cerrar: solo el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Gracias, señor director. Solo el que persevere hasta el fin, ese se salvará. No nos vamos a salvar a través de este tipo de creencias, ni nada por el estilo. No nos vamos a salvar creyendo que nuestra alma puede reencarnar varias veces, que hay una energía que nos mueve, que si nosotros logramos controlarla, pues nos va a llevar a niveles superiores del conocimiento, de la vida, de la felicidad y del amor y toda esta cosa. Eso no es más que un engaño del demonio para sojuzgarnos a nosotros y apartarnos precisamente de Dios, que es lo que persiguen todos estos movimientos. Les recordamos, hermanos, entonces, que los libros que nosotros utilizamos para desarrollar estos temas los puede conseguir en las librerías católicas, Custodia de la Fe, y he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad, como dijo la Virgen. Estuvimos esta noche con ustedes, sus hermanos Mónica y César, que les desean una semana siempre alegres en el Señor.